No se asusten, mis hermanos, una aclaración, anciano de iglesia, hermano. Estamos haciendo la función de anciano de iglesia en la iglesia de Los Ángeles. Los Ángeles es la comunidad, la urbanización que está frente al aeropuerto Luis Muñoz Marín. Allí está la iglesia de Los Ángeles, son todos muy bienvenidos y hemos aceptado la invitación cariñosa que nos ha hecho Maritza y su esposo Luis. Está enfermito, oren por Luis Soto, que está convaleciente. Y con mucho cariño estamos aquí hoy. Me acompaña, como bien dijo Maritza, la delegación, me los traje a todos, desde la iglesia vacía. Me acompaña mi esposa, Alexandra González, esa hermosura que está allí, la más linda de todas las iglesias adventistas del séptimo día. Y nuestra hermana que ustedes ya conocen, Mary López, y el más lindo, el esposo de Mary López, Héctor Vázquez. Mis hermanos, es correcto lo que les dijo Maritza. Gracias a Dios estamos administrando y supervisando. Yo soy chef de profesión y actualmente me encuentro administrando y supervisando la cocina comunitaria de Adra Este en la Asociación Adventista del Este. Una cocina que se dedica, mis hermanos, solamente a combatir el hambre aquí en Puerto Rico. Ese es el propósito de esa cocina. Obviamente está OSALE, es una rama del ministerio de Adra en la Asociación Adventista del Este, y allí estamos, mis hermanos, para servirle a ustedes todos los días. Para que usted tenga un conocimiento de cómo funciona. Todos los miércoles y jueves la cocina le sirve a diferentes grupos, diferentes personas necesitadas o diferentes necesidades que usted tenga personalmente. Todos los miércoles y jueves este servidor y un grupo de voluntarios está allí sirviéndole a diferentes grupos que las mismas iglesias registran. Ahorita escuché, lo apunté, que la hermana Margie Cortés, ¿dónde está la hermana Margie Cortés? Levánteme la mano. Muy bien, hermana. Míreme bien la cara y yo la miro a usted. Memorícese esta cara. Usted es la responsable, hermana, de ayudarnos y nosotros ayudarle a usted. De parte de esa cocina. ¿Cómo funciona? Usted identifica diferentes comunidades aquí mismo o en el mismo pueblo o como usted quiera, diferentes égidas, diferentes grupos, diferentes personas encamadas, diferentes personas necesitadas aquí dentro de la iglesia. Ahorita vamos a hablar de esto. Y usted entonces la registra con Adra. Estamos hablando de comida, de alimentos. Entonces Adra lo pasa a la cocina prepara esos alimentos y usted o alguna persona que usted designe va y recoge esos alimentos y los reparte. Los menús son exquisitos. Mis hermanos, vaya, participe de la cocina comunitaria de Adra. Óigame, hay otras formas también de participar, no solamente a la hermana Margie como directora de Adra. Usted como miembro de iglesia, mire, número 1, sus oraciones. Ore para que el Señor y el Espíritu Santo nos dé ánimo para levantarnos todos los días, para seguir trabajando, para que le dé voluntad valga la redundancia, a los voluntarios, para que vayan y trabajen, no se desanimen, manténganos en sus oraciones. Pero también, mis hermanos, aceptamos sus ofrendas. Porque no solamente con oraciones, ¿verdad que sí? Perdonen, aguántense del asiento. También aceptamos ofrendas, mis hermanos. Mire, en el sobre de diezmo, donde dice otros, usted puede poner cocina comunitaria Adra, es muy importante, especifique región este, porque nos encontramos en la Asociación Adventista del Este. Cocina comunitaria Adra Este, y ahí usted pone su donación, su ofrenda, lo que el Espíritu le diga, mis hermanos. $1, $1.000.000. Todo lo que quepa en el sobre, eso usted puede donar, mis hermanos. Usted también puede dar su tiempo. Mire, lo vamos a recibir con abrazo, con amor. Es más, usted está mejor que cualquiera porque ya usted sabe que Marisa está allí. Mire, si usted quiere ser voluntario de la cocina, recuerde, todos los miércoles y jueves
usted puede llegar como eso de las 9 y nos puede ir 9 o 10 y nos puede ayudar a servir para el mediodía. Puede desde cocinar hasta un huevito frito hasta abrir 100,000 latas. Usted vaya, es una experiencia muy buena. Estos tres que están aquí han ido, han gozado, la han pasado bien, han trabajado, qué bueno. Mis hermanos, y por último, por los alimentos, ¿verdad? Esto ya va un poco más directo a la hermana. Recibimos diferentes tipos de alimentos. Recibimos todos los alimentos, claro, mis hermanos, ¿verdad? Dentro de los principios bíblicos, ¿verdad? Usted sabe, nada de comidas inmundas, nada de cerdo, ¿verdad? Nada de marisco, nada de lo que la Biblia habla como principio, pero sí, mis hermanos, por la necesidad, diferentes tipos de carne de res, de pollo, todo eso, no tenga reparo en traernos eso, porque la cocina también depende del Banco de Alimentos y del gobierno federal, que obviamente ellos nos donan todas esas cosas y nos exigen que las sirvamos. Pero todo dentro de los principios bíblicos, ¿está bien? No se preocupe por eso. ¿Qué puede hacer, hermana? Esto es una sugerencia, hermana. Después de la reunión de junta lo hablamos. Puede recoger alimentos y entonces una persona puede llevarlo a la cocina. O aquí ya está Maritza, pueden hablar con Maritza y con su esposo y ellos entonces lo llevan a la cocina. Amén, mis hermanos. ¿Todos contentos por el proyecto de cocina comunitaria? Muy bien. Para que usted sepa, mire, empezamos hace ya 1 año y unos meses, fue como comenzó. Empezamos con 86 platos, con 86 personas dentro de diferentes grupos. Y esta semana, mis hermanos, hicimos 656 platos. Así que mire, hay algo bien bueno o algo bien malo. O todo es un éxito, o usted ve ahí cómo está la necesidad en el mundo. El Señor en su palabra una vez dijo: aprovechenme porque yo me voy ya mismito, estoy parafraseando, pero pobres y necesitados siempre van a haber, mis hermanos. Así que mire, gocémonos de que empezamos con 86 y esta semana hicimos 650 o un poquito más, y con su ayuda yo sé que estaremos mucho más, mis hermanos. Esta mañana, el tema de esta mañana, mis hermanos, yo no les vengo a hablar de Adra. Adra es lo menos de lo que yo les vengo a hablar hoy. El tema de esta mañana es una pregunta para nosotros meditar. Y la pregunta es: ¿cómo mora el amor de Dios en mí? Y yo quisiera que me acompañaran a la lectura bíblica, que tuvo bien en leer la hermana. Hermana, gracias. Que se encontraba en Primera de Juan, el capítulo 3, versículos 17 al 19. Porque ahí Juan nos está hablando, nos está dando una instrucción. Esto es el Espíritu Santo, pero es el que inspiró a Juan. Y Juan, siendo en ese punto ya cristiano, siendo hijo de Dios, imitando a Cristo, nos dice: pero el que tiene bienes, ¿de dónde? De este mundo. ¿Cuáles serán los bienes de este mundo? ¿Quién me dice un bien de este mundo? Mire, ya está. No, ya me lo dijeron. Se tardaron. Pensaron y se tardaron. Mire, un bien de este mundo es el dinero. Es que a los adventistas del séptimo día nos da como que cosa. Mire, sí, un bien de este mundo es tener dinero. ¿Alguien dijo qué más? Alguien dijo casas, propiedades, un trabajo. Todas estas cosas son bienes de este mundo. Y dice Juan: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener ¿qué cosa? Les pregunto yo, ¿es verdad que alguien tiene bienes y alguien no? ¿Eso será verdad? Sí, es verdad. Dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿qué cosa? Y cierra él mismo, o sea, yo cierro mi ¿qué? Mi corazón. Dice entonces la pregunta en esta mañana: ¿cómo mora el amor de Dios en él? Luego Juan, con amor,
nos da un consejo. Dice, hijitos míos, no amemos de qué cosa. No amemos de palabra ni de lengua, sino de qué. De hecho y qué. Y en verdad. En acción y en verdad. Y dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Levánteme la mano los esposos que hay aquí en la iglesia hoy. O sea, esposo y esposa, matrimonio, levánteme la mano. Ah, no la quieren levantar, como saben. Muy bien. Levánteme la mano los papás y los hijos, la familia. Levánteme la mano la familia. Muy bien, ok. Mire a su esposo o a su hijo. Esposa y esposa, mírense con N, mírense. Padres, miren a sus hijos. Mírense, me gusta como ella está mirando, me gusta así. Alexandra, mírame, mírame. Dígale, te amo. No, espérese. Eso no fue lo que yo dije. Yo dije, te amo. Mírense así. Los estoy viendo. ¿Quiénes andan solos? Miembros que están ahora mismo solos. Ok, mírense ustedes entre iglesia y díganse, te amo. Muy bien, así me gustó. Ok, todos cayeron en la trampa. Ustedes sabían, porque ustedes me están siguiendo. Cayeron en la trampa. Cuando yo salga ahora al parking, yo tengo que ver a ustedes esposos, tengo que ver que le abran la puerta a sus esposas. Yo tengo que ver que ustedes acomoden a sus hijos bien en el carro y le den un beso y un abrazo. Yo tengo que ver en los almuerzos, cuando vuelva, tengo que ver que usted cuele a su hermano en la fila y que las esposas le sirvan a los hermanos. Yo tengo que ver todo eso, porque aquí usted a coro dijo, ¿qué cosa? Te amo. Y la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice, no hablemos de palabras ni de lenguas. Voy a decir algo, perdonen a los que nos están viendo. No hablemos de bla, 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 sino que amemos de qué? En acción, de corazón. Mis hermanos, el amor se demuestra. El amor es un sentimiento, pero también es una acción. Óigame, la pregunta era, ¿cómo mora entonces el amor de Dios en mí? Vamos a hablar un poquito de palabras y corazón. Acompáñame una historia que usted conoce bien. Está en el libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas hay una historia que usted conoce desde Jardín de Infantes. Sí, así es. Y en Lucas, el capítulo 18. ¿Quién sabe ya cuál es la historia? Todavía. Lucas, capítulo 18, versículo 18. ¿Quién lo dijo? Casi, a menos que yo esté mal, pero ese no es. Ah, porque ustedes están leyendo el subtítulo, claro. Lucas 18. Muy bien, hermana. La hermana almuerza primero, en la fila. Lucas 18, versículos del 18 al 23, hay una historia que nos habla cómo se ama de palabra y de lengua o cómo se habla de corazón. Y la palabra de Dios dice, un joven rico, ¿un joven qué? O sea, que yo puedo decir, una persona que tenía bienes, ¿verdad que sí? Como dice la lectura bíblica. Un joven rico que además era hombre principal, ¿qué cosa? Influyente, dice mi versión. Mire, qué bueno sería si todas las iglesias estuvieran llenas de estas cualidades. Jóvenes, influyentes y ricos. Qué chévere sería, ¿verdad que sí? La iglesia, todas las iglesias con jóvenes ricos e influyentes. Qué bueno sería, ¿verdad? A veces hay uno. No. Mire lo que ocurrió aquí. Esto es una historia, no es una parábola. Esto ocurrió. Dice, un joven rico, que además era un hombre principal influyente, se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro bueno, comienza la pregunta del joven, ¿qué debo hacer para qué cosa? Para heredar la vida eterna.
Entonces, mis hermanos, Jesús, que es todo amor, que es bueno. ¿Cuántos creen que Jesús es todo amor? ¿Cuántos creen que Jesús es bueno? ¿Cuántos creen que Jesús es tierno? ¿Cuántos ven a Jesús tierno? Pues mire esto, dice, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Ahora, todos ustedes dijeron amén cuando Jesús era bueno, tierno y bondadoso y todo. Pero aquí pareciera, mis hermanos, callejeramente hablando, no tengan miedo, mis hermanos, que no va a caer fuego del cielo. Callejeramente hablando, aquí pareciera que Jesús le salió de atrás para adelante al joven. Porque el joven llegó y dijo, maestro bueno, lo halagó. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué tú me dices bueno? Tal vez no con ese tono, mis hermanos, pero para que usted entienda. ¿Por qué tú me dices bueno? Nadie es bueno. Solamente Dios es bueno. O sea, ya empezaste, si fuera uno, ya empezaste mal. Pero esta contestación, mis hermanos, tiene un propósito. Tiene un propósito. Y es que Dios, mis hermanos, conoce el corazón. Jesús ya sabía de antemano todo lo que iba a pasar allí. Era humano Jesús, pero su conexión con el Padre hacía que Jesús supiera, mire bien, porque la lectura bíblica decía, no amemos de palabra, sino de corazón, en hecho, en verdad. Jesús sabía por dónde venía el joven rico. El joven rico le dice, maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús entonces, después de expresar que conocía el corazón, le dice al joven, ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El joven entonces le dijo, todo esto cumplido desde que era joven, todo esto cumplido desde que era niño, desde que era pequeño, todo esto yo he hecho. Pareciera que el joven estaba bien con Dios. Sí. A los ojos, a los oídos, el joven estaba perfectamente con Dios. Pero el Señor siguió más allá. Jesús entonces lo miró con amor y añadió, todavía te falta una cosa. Haces todo eso, pero todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, al hacer estas cosas, a ver si alguien me dice la palabra. Coge todo lo que tienes, véndelo, ven y sígueme. Al hacer esta acción, entonces ven y qué cosa, y sígueme. Pero la lectura bíblica o los versículos no terminan ahí. Lamentablemente, la historia dice, al oír esto, el joven se puso muy triste, porque era ¿qué? Muy rico. Ojalá, mis hermanos, la historia se hubiera acabado ahí. Ojalá hubiera dicho la historia, y el joven vendió todo, y siguió a Jesús. Pero la historia no terminó ahí. La historia terminó con que el joven se fue triste porque tenía mucho, ¿verdad? Y no quería hacer esa acción. Mis hermanos, no basta con que usted conozca. No basta el conocimiento. No basta que yo me pare aquí y les dé un sermón de memoria. Ni que usted se sepa las 15 fechas y los 15 reyes y los 15 reinos y las 100 y pico de profecías y los 100 nombres que se le dice a Jesús. No basta con eso. Hay que realizar la acción. Usted y yo podemos tener mucho conocimiento como el joven rico, pero no hemos sido transformados espiritualmente. Podemos tener mucho conocimiento espiritual, mis hermanos. Podemos tener mucho conocimiento intelectual, espiritualmente hablando. Pero si no hemos sido tocados ni transformados por el Espíritu, de nada vale. Y cuando usted es transformado y yo por el Espíritu Santo, eso se tiene que notar en acciones.
cierto momento en la historia, a Jesús le ocurrió algo similar que al joven rico. Y nos quedamos ahí mismo en Lucas, pero quisiera que me acompañaran al capítulo 10, porque recuerde que la pregunta no era ¿qué debo hacer para ser salvo?, sino que la pregunta en esta mañana era ¿cómo mora el amor de Dios en mí? Recuerde. Y Lucas 10 nos presenta otra historia muy parecida a lo que pasó con el joven rico, pero aquí vamos a entrar de lleno en el tema. Cierto momento en la historia de la humanidad, Jesús fue interrogado por un intérprete de la ley. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿La conocen? Muy bien. La palabra de Dios dice en Lucas 10, el versículo 25, dice, y he aquí un ¿quién? Un intérprete de la ley. Ahora mismo tengo que detenerlos y preguntarles, ¿qué hacía un intérprete de la ley? ¿Qué usted cree que hacía un intérprete de la ley? Pero no todos, porque si no, no los oigo. ¿Cuál era el Muy bien, muy bien, muy bien. El intérprete de la ley, mis hermanos, estaba encargado, era el experto en explicar lo que decía la ley. Más allá, el intérprete de la ley, mis hermanos, era el profesional, para que usted entienda. Era el experto en aplicar la ley. Allá la Torá decía un montón de cosas y el experto en interpretación decía, no, esto quiere decir que tú debes hacer esto y esto y esto y esto. Tenga eso en mente. Dice el versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. ¿Cómo Lucas sabía eso? Porque el Señor sabía eso. Recuerde, Dios conoce el corazón. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, y aquí está la pregunta otra vez. Pareciera, ¿verdad?, que caemos en un patrón. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Dame tu expertise profesional en interpretación de la ley. Mire si Jesús es la changa. Jesús es el maricachimba, mis hermanos. Jesús, conociendo el corazón, le dice, no. Así no, mis hermanos, Jesús, no te lo sacamos, pero no. El experto eres tú. ¿Qué me dices tú a mí de lo que es la ley? Entonces dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo, ¿como quién? Como a ti mismo. Y el Señor le dijo, bien has respondido. Haz. Cuando dice el verbo hacer, es un mandato a la ¿qué? A la acción. Dice, haz tú esto y vivirás. Ojalá, mis hermanos, la historia se hubiera acabado ahí. Como el joven rico. Ojalá y se hubiera acabado ahí. Pero no se acabó ahí. No se acabó ahí. Dice la palabra de Dios. Pero el intérprete, queriendo justificarse. Pensé que me lo iban a decir a coro, pero sé que lo leyeron y le dio miedo. Pero el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es qué? Mi prójimo. Mis hermanos, qué peligro es la autojustificación. Hablamos de eso en la lección. Y en la escuela sabática, muy buena. Qué peligro es la autojustificación, mis hermanos. Porque usted y yo, como cristianos, vivimos bajo la justificación. Pero no la auto, sino la justificación de quién. Óigame, donde usted cree con fe el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y usted es salvo. Eso es la justificación por la fe. Pero no es autojustificación. Porque el intérprete, mis hermanos, que era el experto en la ley, también conocía la ley del talión. Usted sabe la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. El intérprete también conocía a la Torá, que decía, bendice al que te bendice, solo el que te bendice,
Y maldice al que te maldice. Iba a decir la palabra, pero no lo voy a decir. Bendice al que te bendice, maldice al que te maldice. El intérprete sabía eso, pero queriendo justificarse, entonces le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí es donde está el punto, mis hermanos. Para que usted se conteste la pregunta de cómo el amor de Dios mora en usted, usted necesita saber quién es su prójimo. El Señor entonces continuó, mis hermanos, dándole entonces una respuesta concreta al intérprete de la ley. Y su respuesta sigue en los capítulos, ¿verdad?, sus siguientes. Y es la historia que usted conoce desde Kindle, la historia del buen samaritano. Y usted dirá, ay, bendito sea, casi son las 12, o ya son las 12. Hay almuerzo, mis hermanos, no se vayan. En cada una de sus casas usted tiene un almuerzo preparado. Yo avanzo, yo voy a avanzar. Yo sé que usted y yo hemos oído esta historia desde Kindergarten. Y a lo mejor usted dirá, ay, bendito, vine a la iglesia para ir al buen samaritano. Pero yo tengo que hacerle la pregunta del intérprete. ¿Estamos nosotros aplicándonos esta historia tan sencilla? Porque si el Señor la utilizó para contestar esa pregunta, imagínese cuán beneficioso es esta historia para usted y para mí hoy. Porque el Señor, Cristo, es todo sabiduría, ¿sí o no? Amén, dijo usted. Dice el versículo, continúa. Entonces, a la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en las manos de unos ladrones, que le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo casi muerto. Si yo le digo a usted que esto pasó ayer, ¿usted me lo cree? Sí, porque ¿cuántos han visto noticias? ¿Cómo es posible que hace 1900 años esto haya pasado? Y yo prenda el televisor y la primera noticia que me salga a mí hoy en el 2025 es: a fulano lo asaltaron, lo dejaron medio muerto, se llevaron el carro. Dígame si no son las mismas historias. Pues aquí, mis hermanos, es donde nosotros vemos, empezando la respuesta, en donde nosotros vemos que usted y yo nos podemos aplicar esto fácilmente hoy. Porque estas cosas que le pasó a este judío, no se sabe si es judío, mis hermanos, pero usted suponga que era un judío. Estas cosas que le pasaron al hombre, le puede pasar a cualquiera hoy día en la calle, en un mundo como estamos. Dice, allá los ladrones le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente, bajaba por ese mismo camino un sacerdote. Al verlo, se desvió, cruzó la calle y siguió de largo. Así también llegó un levita. Al verlo, se desvió. Dígalo, hermana. Cruzó la calle y pasó de largo. El sacerdote y el levita, mis hermanos, eran personas que su trabajo era, ¿qué cosa? La iglesia, el templo. Eran los maricachimbas espiritualmente hablando. Eran la autoridad espiritual. Y no solamente no pasaron o se hicieron los locos, se desviaron. Entonces Jesús dice, la pregunta era, ¿quién es mi prójimo? Pero un samaritano al que despreciaban. ¿Quién lo despreciaba? ¿Quiénes son ellos? Escúcheme bien, aquí el Señor hace la salvedad. No es el pueblo judío, ni la cultura, ni allá, ni la tradición. Va directo al sacerdote y al levita, a los miembros de la iglesia. Y aquellos hombres espirituales santos lo despreciaban. Cuidado, mis hermanos. Entonces dice, al ver al hombre, tuvo ¿qué cosa? Compasión de él, se acercó, lo curó, lo vendó, estoy avanzando, lo subió sobre su caballo, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente pagó y le dijo al que cuidaba, cuídemelo y lo que yo gaste pagaré después, cuando yo vuelva. Entonces Jesús preguntó, porque estaba el experto de la ley, pero más experto es ¿quién? Más experto es Cristo. Dice,
¿Cuál de estos tres tú piensas que fue el prójimo? ¿Cuál de estos tres tú piensas que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El experto de la ley, me río porque la gente de verdad no aprende. El experto de la ley contestó, el buen samaritano. Dice mi versión, no sé cuál dice la suya. Ah, bueno. El experto de la ley sabía que era el samaritano, pero la lengua se le trancaba. Le hervía la sangre decir el adventista del séptimo día, el buen samaritano, el samaritano, le ardía la lengua porque tenían ese rencor y ese prejuicio y esa guerra. Pero él dijo pues lo que más parecía, siendo experto, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, bueno, pues ve tú y qué cosa. Mis hermanos, el amor se manifiesta en acciones concretas. Yo puedo estar aquí y decir en mi mente, yo puedo decir, Señor, yo te amo, Señor, ámame, Señor, yo te amo, pero si yo no se lo demuestro al Señor, mis hermanos. El intérprete conocía claritamente la ley. El intérprete sabía que el samaritano era el bueno, pero lo que no hacía el intérprete era que no iba a hacer o a imitar la acción del samaritano. Eso el intérprete, aunque lo sabía, no le era suficiente para demostrarle el amor en acción. ¿Cuáles eran esas acciones, mis hermanos? Pues miren, número uno, el samaritano se detuvo. ¿Cuán es importante, mis hermanos? ¿Cuán importante es que usted y yo nos detengamos en este mundo? Porque este mundo va a la prisa. Yo ahora mismo voy a las millas. Este mundo va a la prisa. Y usted pareciera que no tiene tiempo ni para respirar. Y el Señor lo que quiere es que usted y yo hagamos la acción de detenernos ante la necesidad. Cuando usted ve la necesidad, deténgase. Porque yo sé, porque a mí me ha pasado, miren mis hermanos, yo todos los días llego al trabajo con el uniforme que dice ADRA. Mi gorra dice ADRA. Y yo todos los días no. En algunos momentos yo he titubeado en si parar o no. Y aquí dice ADRA bien grande y aquí dice ADRA bien grande. Y hay veces que la luz está en amarillo y yo digo, hoy no, me la tengo que llevar. Y allí dejo al pobre hombre allí pidiendo. Esto no es pecado, mis hermanos. Se lo digo para que usted vea que yo no soy santo. No me mire a mí. No me mire a mí. El Señor quiere, mis hermanos, que usted le pida al Espíritu Santo. Sea coherente, mis hermanos. Sea cristiano coherente. Si tiene la fila de 20 carros, pues ¿verdad? No se quede allí, no se baje del auto, ni, ¿verdad? Seamos cristianos coherentes. Pero el Señor quiere que el Espíritu Santo haga que nosotros nos detengamos ante la necesidad. El buen samaritano hizo una cosa, y es que no fue indiferente. No le importó que lo despreciaran, no le importó que lo odiaran, no le importó nada. Vio la necesidad y se detuvo. La segunda acción que hizo el buen samaritano es que se inclinó. Y usted pareciera que es una bobería. Pero el inclinarse implica que el buen samaritano iba en su caballo, el hombre estaba tirado, casi muerto, y el buen samaritano tuvo, espérense que ya yo estoy viejito, tuvo que bajarse del caballo y tuvo que ¿qué? Tuvo que bajar a donde estaba el herido. Y precisamente la hermana que está conectada dio con la palabra. El buen samaritano tuvo que humillarse. Porque muchas veces yo, Luis Torres, muchas veces yo me siento superior
porque voy a ayudar. Oiga bien lo que estoy diciendo. Señor, yo quiero ayudar. Y luego voy y digo, aquí tienen esta ayuda porque yo tengo, tú no tienes. Ave María, Señor, qué bueno que yo puedo ir a ayudar. Mire, muchas veces, mis hermanos, yo digo usted, pero estoy hablando en general, ¿verdad? Vuelvan a invitarme. Óigame, muchas veces yo me siento superior al que necesita. Y el acto de inclinarse, de bajarse del caballo, quiere decir que el buen samaritano se tuvo que humillar. Pero escuche esto. ¿Delante de quién se humilló? Del que lo desprecia. Eso es una humillación doble, dicen por ahí en la calle. Para ayudarlo, el buen samaritano se humilló. Y muchas veces usted y yo debemos humillarnos para ayudar. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ir al lugar donde está esa necesidad. A ese caserío yo no entro. A ese barrio yo no voy. Usted ve. En La Perla a mí nadie me coge. Digo, sean cristianos coherentes, mis hermanos. No se metan a las 2 de la mañana, la verdad. Cristianos coherentes. Pero muchas veces yo debo humillarme para ayudar. Otra acción que hizo el buen samaritano es que lo cuidó y lo llevó con él. Pareciera que es lo que hay que hacer. Pareciera que ese es el siguiente paso. Porque obviamente si tú te detienes y te bajas, ¿lo vas a qué? Lo vas a ayudar. Pareciera que ese es un paso normal. Pero en nuestra vida, mis hermanos, y en la del buen samaritano, el buen samaritano tuvo que renunciar a sus planes. Porque usted no sabe si el buen samaritano se iba a encontrar con alguien. Usted no sabe si el buen samaritano iba a virar a la derecha o a la izquierda. No sabe si alguien lo esperaba o si él tenía una cita o simplemente lo que quería era pasear. El buen samaritano tuvo que renunciar a sus planes. Tuvo que renunciar a sus deseos para cuidar y ayudar a la persona. No solo eso, mis hermanos, sino que muchas veces el Señor quiere que usted dé un tipo de necesidad. Yo les dije a ustedes el propósito de la cocina comunitaria. Miren, mis hermanos, el propósito de Cristo yo viéndolo desde un punto de vista culinario, no es que usted esté gordito, ni que las personas estén gorditos. Yo siempre les digo esto a los voluntarios en la cocina. El Señor no quiere ver almas gorditas. El Señor lo que quiere ver son almas salvas. Amén. ¿Por qué yo le digo esto? Porque no es cuestión de cuidarlo. El buen samaritano pudo haberlo cuidado allí, que lo hizo. Pero la palabra de Dios dice que el buen samaritano lo montó en su caballo y lo llevó. ¿Qué ocurre, mis hermanos? La comida que yo le saco a usted de la cocina y usted le entrega a sus personas necesitadas es la ventana para que usted le presente a Cristo a esas personas. Es el medio por el cual Cristo los va a salvar. No es que estén gorditos, mis hermanos, es que estén salvos. Usted utiliza esa comida para decirle, Cristo te ama, yo te amo, Cristo te quiere, Dios te bendiga, háblame. En lo que tú te comes, cuéntame tus pesares. Mira, mis hermanos, la gente muchas veces quiere un montón de cosas más que no es solo comida. Entonces yo dejo la obra incompleta. Lo cuido, pero hasta nunca. O quédate aquí en lo que otro viene. No, mis hermanos, muchas veces el Señor quiere que usted y yo hagamos la obra completa. Óigame, y el buen samaritano renunció a sus deseos y a sus planes para poner la necesidad de esa persona. Luego el buen samaritano hizo algo. En la iglesia de Los Ángeles, mis hermanos, hace un tiempito comenzamos a recoger una ofrenda para ponerle cinturones a los bancos. Hicimos esa ofrenda para que los bancos tuvieran cinturones, para que cuando yo fuera a tocar este tema, el que voy a decir ahora, usted se ponga el cinturón y no salga corriendo ni se caiga para atrás. El buen samaritano hizo una acción que muchas veces nosotros lo dejamos hasta ahí. Y es que el buen samaritano dio de su
¿Ve que una sola persona lo dijo? ¿Ve cómo nos asustamos? Todos queremos orar por el que esté herido. Todos queremos orar ahí ferviente. Pero a la hora de dar los bienes materiales, nos tiembla el pulso, nos tiembla la mano. Y el buen samaritano pagó y prometió pagar. ¿Con qué? Con su dinero, la ayuda o la necesidad que iba a tener esa persona. El buen samaritano, mis hermanos, para que usted se lo aplique hoy día, así como no ser indiferente, ser humilde, renunciar, esos son conceptos que aprendemos hoy. El buen samaritano invirtió. Véalo de esa forma. El buen samaritano hizo una inversión en la sanidad y en la salud y en la mejoría ¿de quién? De esa persona. Dios es el dueño del oro y la plata. Y todo el mundo dice amén. Pero nos cuesta dar diezmo porque nos justificamos. ¿Ha oído usted una justificación en los diezmos? Yo no puedo dar diezmo porque debo el carro. No puedo dar diezmo porque me pagaron poco. Yo no doy diezmos porque yo ayudo a los pobres. Hermano, vuelvan a invitarme, please. Pero muchas veces hacemos como el intérprete. Nos justificamos. Y no hacemos como el buen samaritano que invirtió. Dio su dinero para pagar ahora y pagar después. ¿Por qué? Por la última acción, mis hermanos. Porque el samaritano también se comprometió. Y yo necesito que usted entienda esto, mis hermanos. Mire, el buen samaritano es un antitipo de Cristo. Amén. ¿Saben lo que es un antitipo? Lo que simboliza. El buen samaritano, mis hermanos, es un antitipo de Cristo. Y es un antitipo, y usted sabe que es un antitipo por esta última acción. El buen samaritano se comprometió. ¿A qué? A volver. Piensa esto bien, que esto es lo que no nos enseñan en jardín de infantes. Porque son niños, ¿verdad? Usted y yo estábamos en este mundo. Llegó Satanás, el que nos odia, y nos dio una pela. Nos hizo pecar, nos quitó la bendición, se apoderó de nosotros y tuvimos que arrastrarnos. Pero llegó Cristo en su caballo y se bajó del caballo. Allá en el cielo, todopoderoso, toda alabanza, toda adoración, todo rey, Cristo se detuvo y dijo, estos están sufriendo. Cristo se bajó de su caballo simbólico y se fue a humillarse, mis hermanos, en una cruz. Cristo invirtió de su tiempo predicando, sanando, haciendo seguidores. Y al final, mis hermanos, Cristo se comprometió y dijo, yo voy a ¿qué? A volver. Gloria a Dios. Aleluya. Yo tengo que decirle algo a usted y a mí como servidores de Cristo, mis hermanos. Muchas veces usted y yo, al necesitado, necesitamos comprometernos con Él. Porque mira, mis hermanos, a veces hacemos un proyecto de iglesia para ayudar a la comunidad y viene toda la iglesia, se llena, pero no volvemos a hacer otro en años. Qué bien nos sentimos que fuimos al hogar de ancianos, qué bueno los viejitos. Allá fuimos a la cocina comunitaria, hicimos 1000 platos, qué bueno, pero nunca más volvemos. Imagínese ese señor dijera, voy a volver y no vuelve. No se lo imagine, mis hermanos, no se lo imagine. Lo que Dios promete, Dios qué, Dios cumple, y Dios prometió que iba a volver. ¿Qué significa esto para nosotros espiritual y socialmente, mis hermanos? Acompáñame a Santiago, el capítulo 4. En Santiago, el capítulo 4,
La palabra de Dios dice, ¿por qué es que usted y yo tenemos que tener el amor de Dios todo el tiempo morando en nuestro corazón? Santiago, el capítulo 4, versículo 17 dice, aquella persona que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto le es pecado, mis hermanos. No es cuestión de que si quiero ayudar o no, o si pude ayudar o no, o si el hermano puede ayudar más que yo. No es cuestión de eso, mis hermanos. Es cuestión de que aquel que sabe hacer lo bueno, sabe lo que es bueno, pero no lo hago, no lo hace. Esto el Señor, mis hermanos, lo considera como que, como pecado, mis hermanos. Así de serio es. Miren lo que dice el Ministerio de la Bondad, página 104. Porque una cosa es que lo diga la Biblia, escrita 1900 años o más. Y otra cosa es que usted lo entienda en palabras de hoy. Elena G. de White dice en el Ministerio de la Bondad, donde quiera que haya un ser humano que sufra estas cosas, miren, injusticia o abuso o falta de voz, dice la cita, allí usted y yo como hijos de Dios, como cristianos, debemos estar listos para ayudarle, para levantar nuestra voz y para procurar aliviar su dolor. Sí, yo sé que el sermón está muy bueno y todo, pero mis hermanos, cuando yo salga por ahí, yo tengo que estar pendiente a la oportunidad, escuche bien, yo tengo que estar pendiente, a la oportunidad que Dios me da para intervenir con esa persona que lo necesita. Amén. Sí, mis hermanos, todo el tiempo no nos podemos parar. Todo el tiempo no tenemos para dar en el semáforo a los que piden. Todo el tiempo usted no tiene una compra. Ni todos los días usted puede ir a atender ancianitos y encamados. Eso se entiende. Dios lo entiende, mis hermanos. Este sermón está hecho para que usted entienda eso. Ahora, a lo que no nos podemos negar es a que el Señor me dé la oportunidad de servir. No se faje sirviendo. Pareciera contradictorio. No se faje sirviendo. Pídale al Señor que le presente la oportunidad. Amén. Amén. Para intervenir. Óigame, los oprimidos, los abusados, los que no tienen voz. Para todo eso, usted y yo como hijos de Dios podemos intervenir en ayuda a esas personas. Amén. Amén. Pero no solo afuera, mis hermanos, sino aquí también dentro de la iglesia hay necesidad. Si yo preguntara cuántos necesitan algo, ¿cuántos me levantarían la mano? ¿Cuántos necesitan algo? Levánteme la mano el que necesite algo. Y si me viro y hago la pregunta, porque tal vez una mano. Esto es para meditar. ¿Qué costumbre del ser humano decir yo no necesito nada? No lo digo por ustedes, mis hermanos. Mire, antes de comenzar la cocina comunitaria, Adra hizo un research, una encuesta en la iglesia de Los Ángeles. Hicimos una encuesta en la comunidad. Mire, estuvimos como 3 horas casa por casa. Era para la cocina comunitaria, pero era para otras cositas acerca de Adra. Ni un solo papel, ni un solo flyer de esto, ni uno solo llegó de que alguien necesitaba. Ni uno solo. Porque tenemos la costumbre de decir, para que la gente no vea, y más aquí en la iglesia que nos conocemos, tenemos la costumbre de decir, no, yo no necesito nada, por las apariencias. Pero yo tengo que decirle algo a usted. La palabra de Dios nos dice que a quien primero debemos atender nosotros es a la casa. Queremos como iglesia salir disparados a la comunidad, pero no atendemos aquí. Y déjeme decirle algo, mis hermanos, y se lo voy a decir con mucho respeto, porque los amo y ustedes me aman. Amén.
Amén. Ay, bendito sea el Señor. Amén. Amén. No me lo demuestran. Su hermano, el que está a su lado, necesita. Yo sé, no se miren, pero su hermano, el que está a su lado, el que usted ve los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados, tiene necesidad. Esa necesidad, quien se la tiene que cumplir a su hermano, es usted. Mínimo, el espíritu de profecía dice que lo más mínimo que usted puede hacer es orar por su hermano, dentro de la iglesia. Pero yo, que he vivido toda mi vida en la iglesia, y que yo, se lo voy a decir, mis hermanos, a veces también tengo mucha necesidad. Sé que su hermano, el que está a su lado, está herido, desnudo, maltratado y necesita un montón de cosas. Y usted, mírense ahora las caras, mírense, usted es el buen samaritano de su hermano. Dice Gálatas 6:1-2, no tiene que buscarlo. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros, está hablándole a la iglesia, que sois espiritual, restauradle. Cualquier necesidad que tenga su hermano, restauradle. Luego dice, más que eso, sobrellevad los unos, ¿qué cosa? Las cargas y la necesidad de ¿quién? De los otros. Yo sé, mis hermanos, yo sé que nos gusta decir amén, vamos a salir, la comunidad necesita, pero mis hermanos, la iglesia también. Dice la palabra de Dios, sírvale a su hermano, llévele sus cargas, ore por él, cúbrale sus necesidades. Pablo decía, mis hermanos, yo me hago esclavo de mi prójimo. No solamente le sirvo, sino que me hago esclavo de él. Óigame, dice el versículo, y así, de esta forma, todos cumplirán la ley de Cristo. Mis hermanos, la espiritualidad, y con esto terminamos, la espiritualidad, mis hermanos, no se mide por lo que usted sabe, ni por cuántas veces usted viene aquí, ni cuántos cargos usted tenga, ni cómo usted interprete la Biblia, ni cómo usted prepare sermones. La espiritualidad no se mide en nada de eso, mis hermanos. La espiritualidad se vive o se mide en cuanto usted y yo ama a su prójimo. Porque Dios es ¿qué? Amor. Y usted no necesita saber nada más. Por amor Cristo murió por usted y por mí. Y por amor Cristo nos salva. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es el llamado en esta mañana, mis hermanos? En esta mañana Dios llama a esta iglesia, porque estamos aquí hoy. Llama a la iglesia de Celada. Estamos aquí hoy. Que esta iglesia se convierta en un faro para esta comunidad. Amén. Dios llama a que ustedes, sus miembros, yo también por extensión y todas las iglesias, pero este mensaje es para ustedes hoy. Hoy ustedes son la iglesia especial. Dios quiere que ustedes se conviertan en un faro para esta comunidad. Dios quiere que ustedes se conviertan en manos que sanan, en oídos que oyen, en corazones, mis hermanos, que acompañan, en personas que alimenten. Eso es lo que necesita hacer esta comunidad hoy. En personas que le recuerden a la comunidad que Dios siempre, constantemente, los ama. Si usted piensa igual que yo y usted quiere que esta iglesia sea eso, póngase de pie. Mis hermanos, la religión verdadera no está en los ritos, no está en los cultos, no está en los temas. La religión verdadera, mis hermanos, está en el servicio y el amor a Dios. Amén. Todo el mundo es su prójimo. Todo el mundo necesita, mis hermanos. Todo el mundo tiene que reconocer que Dios los ama. Y todo el mundo tiene que ver a Dios a través de ¿quién?
a través de usted y de mí. Pídale al Señor que le dé la oportunidad para que usted sea un instrumento de servicio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos, leemos nuestro rostro. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por este sábado. Y sobre todas las cosas, Señor, recuérdale a la iglesia de Celada que tú los amas, Señor. Recuérdale cada día que tú provees. Recuérdales cada día o enséñales tu providencia. Permite que esta iglesia se vuelva o continúe siendo una iglesia misionera. Amén. Que esta iglesia siga recordándole a la comunidad el amor y que tú moriste por nosotros, por ese amor, Señor. Sobre todas las cosas, mi Dios amado, permite que cuando tú vengas en el reino de los cielos, podamos encontrarnos y abrazarnos con esta iglesia para la vida eterna, Señor. Amén. Gloria a Dios. Lleva al cielo cada uno de estos miembros con sus familias aquí representadas. Que el Espíritu Santo obre en esta iglesia, que el Espíritu Santo la dirija, Señor. Y sobre todas las cosas, permite que ellos siempre encuéntrales tú la manera de que el amor de Dios pueda morar en sus corazones. Estas cosas las pedimos por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga.